No podía creer lo que estaba escuchando. Me disgusta mucho tu comportamiento, dijo Huxley, el vicepresidente ejecutivo, bruscamente. Debes elegir entre ser degradado o dejar la empresa. Sus palabras me golpearon como un camión. Me quedé allí atónito mientras él continuaba su perorata. Este no era un día cualquiera. Era el día antes de la etapa final de un acuerdo comercial crítico, un acuerdo que yo había estado liderando desde el principio. De la nada, Huxley exigió tomar el control de mi rol como negociador principal. No tenía idea de dónde venía este repentino arrebato. Nunca había actuado de esta manera antes. ¿Cuál es el problema aquí?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Su respuesta lo dejó todo claro. Esto es tu culpa, espetó. Estás siendo castigado por superarme. Ahí estaba. Huxley, que tenía la misma edad que yo, no podía manejar mi éxito. No se trataba de la negociación o de la empresa, era personal. No quería verme prosperar, especialmente no en una posición que él pensaba que merecía. No podía creerlo. Había trabajado duro, vertido mi energía en este rol y ahora mi superior estaba tratando de quitarme mis logros. Este no era el tipo de empresa para la que quería trabajar. Si mi arduo trabajo solo conducía a los celos y al sabotaje, ¿qué sentido tenía? Y terminato, die firmet. Renunciar. La negociación de mañana es toda tuya, vicepresidente ejecutivo. Con eso, me di la vuelta y salí de la sala de conferencias, dejando a Huxley para que lidiara con el desastre que había creado. Al día siguiente, justo antes de que comenzara la negociación, el presidente Erker, quien también era el padre de Huxley, entró en la sala. Parecía confundido. ¿Dónde está Emory?, preguntó. Se suponía que él debía manejar esta negociación. Huxley, con una expresión de satisfacción, respondió, lo despedí ayer. La expresión de Erker cambió instantáneamente. Su confusión se convirtió en ira mientras fulminaba con la mirada a su hijo. ¿Tú qué? Lo despedí ayer. ¿Por qué lo despediste?, exigió. Huxley, claramente no preparado para esta reacción, intentó defenderse. Pensé que podía manejarlo mejor, dijo con confianza, pero Erker no se lo creyó. ¿Revisaste siquiera los materiales de la negociación?, preguntó. El pánico parpadeó en el rostro de Huxley mientras agarraba los documentos. Los escaneó rápidamente y su confianza se desmoronó. Había pasado por alto un detalle crítico y se notaba. Su rostro se puso pálido. Me llamo Emory y tengo 38 años. Mi carrera ha sido un viaje interesante. He cambiado de trabajo 3 veces, pero no por despidos o cierres de empresas. Mis razones eran más personales, aunque normalmente le decía a la gente que era por crecimiento profesional. Era más fácil de esa manera. La mayoría de los empleadores aceptaban esta explicación sin profundizar, pero durante mi cuarta entrevista de trabajo, algo inesperado sucedió. El vicepresidente Nixon me caló de inmediato. Esa no es la verdadera razón, ¿verdad?, preguntó, mirándome directamente. No pareces alguien que cambie de trabajo solo por el avance profesional, y si ese fuera el caso, nuestra empresa y la tuya anterior. Apuntarías más alto. Nuestra empresa y la tuya anterior son aproximadamente del mismo tamaño. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? Atrapado con la guardia baja, me di cuenta de que la honestidad era mi mejor opción. Me encogí de hombros y le conté la verdad. Para mi sorpresa, Nixon escuchó atentamente, asintiendo mientras explicaba mi situación. Cuando terminé, sonrió y dijo, lo entiendo. Entiendo por qué no querías decir eso de frente. No te preocupes, yo me encargaré de ello. Salí de la entrevista sin saber si había causado la impresión correcta. Un par de días después, recibí un correo electrónico que me sorprendió. Querían contratarme, no para el puesto de supervisión al que había postulado, sino como el nuevo gerente de ventas. Confundido, llamé para aclarar. Debe haber un error, dije. Nixon se echó a reír. No hay error, dijo. Nuestro actual gerente de ventas se jubila pronto. Con tu experiencia, eres la persona perfecta. El trabajo de un gerente es liderar, no ser liderado. ¿Entiendes eso, verdad? Sus palabras tenían sentido y acepté la oferta. Cuando me uní a la empresa, rápidamente noté algo inusual. La mayoría de mis colegas eran mucho más jóvenes que yo, pero eso no me molestó. De hecho, lo encontré estimulante. Mis compañeros de trabajo más jóvenes aportaban ideas frescas y energía, y apreciaban mi estilo de liderazgo de mente abierta. Sin embargo, no todos estaban contentos. Huxley, el vicepresidente ejecutivo, parecía tener un problema conmigo. Al principio no estaba seguro de por qué,
pero se hizo evidente después de que el anterior gerente de ventas se jubilara y yo asumiera oficialmente el cargo. Huxley comenzó a criticar cada cosa que hacía. Un día, después de que presenté un informe comercial mensual al equipo ejecutivo, Huxley me criticó abiertamente. Deberías haber obtenido mi aprobación primero, dijo en voz alta durante una reunión. Los otros ejecutivos parecían confundidos. Mis informes siempre habían sido exhaustivos y precisos. Sintiéndome frustrado, le pregunté a Huxley a qué se refería. ¿A qué instrucciones te refieres?, pregunté con calma. Fue entonces cuando perdió los estribos. Desató un torrente de quejas acusándome de sobrepasar mis límites. Estaba claro que a Huxley no le gustaba que tomara la iniciativa, pero en lugar de centrarse en lo que era mejor para la empresa, lo tomó como algo personal, y así es como terminamos aquí, con Huxley tratando de socavarme solo porque no podía manejar mi éxito. Eres nuevo en este rol, me advirtió Huxley en un tono condescendiente. Eres como un conductor inexperto. Antes de tomar cualquier decisión, consulta conmigo o con los otros ejecutivos. Sus palabras me dolieron. Comparar mi experiencia con la de un conductor novato era insultante y lejos de la verdad. Tenía años de trabajo a mis espaldas y confiaba en mis habilidades. Mientras estaba allí tratando de averiguar cómo responder, Nixon, el vicepresidente, intervino para defenderme. Hábilmente cambió la conversación. El predecesor de Emory, el anterior gerente de ventas, lo respaldó completamente para este rol, dijo Nixon con firmeza. El personal de ventas también ha expresado que les resulta más fácil trabajar con él. Ya ha tenido un impacto positivo. Al escuchar esto, los otros ejecutivos asintieron con la cabeza en señal de conformidad. Parecían convencidos por el razonamiento de Nixon. Sin embargo, el presidente Erker no parecía satisfecho. Se giró hacia Huxley, su hijo, y lo reprendió por su innecesario arrebato. Las personas talentosas no pueden rendir bien si constantemente las están cuestionando, dijo Erker con firmeza. Luego, mirándome a mí, añadió, de ahora en adelante, el departamento de ventas manejará todas las negociaciones directamente. Emory parece estar listo para asumir esta responsabilidad. Aunque me sentí aliviado por el apoyo, estaba claro que Huxley no estaba contento con el resultado. Su frustración estaba escrita en todo su rostro. Durante las siguientes semanas, su ira se convirtió en sutiles actos de interrupción. Pequeños pero significativos obstáculos comenzaron a surgir en todo el departamento. Al principio fueron pequeñas cosas. Las muestras para las negociaciones llegaban tarde, los materiales promocionales desaparecían u otros departamentos retrasaban su apoyo. Mi equipo y yo logramos sortear estos problemas encontrando alternativas como usar diferentes muestras o crear soluciones improvisadas, pero los problemas no cesaron. De hecho, parecían crecer más frecuentes y deliberados. No podía quitarme de encima la sensación de que Huxley estaba detrás de todo. Cada departamento tenía sus propios supervisores, pero cada vez que Huxley les daba instrucciones como priorizar otros pedidos o retrasar nuestras solicitudes, seguían su ejemplo sin dudarlo. Si bien no podía culparlos del todo por seguir las órdenes de un superior, habría sido útil que al menos hubieran informado a mi equipo con anticipación. Entonces sucedió algo que dejó claro que estábamos lidiando con un sabotaje. Habíamos reservado una sala de reuniones en un hotel para una negociación importante, pero en el último minuto la reserva fue misteriosamente cancelada. Cuando llamamos al hotel para averiguar qué había sucedido, dijeron que alguien de nuestra empresa había llamado y la había cancelado. No necesité mucho tiempo para adivinar quién era el responsable. Huxley era el único con el motivo y los medios para hacer algo así. Sabía que tenía que enfrentarlo. Ignorar su comportamiento solo conduciría a más problemas. Reuniendo todas las pruebas, entré en su oficina decidido a llegar al fondo de esto. Como era de esperar, Huxley se hizo el inocente. No sé de qué estás hablando, dijo encogiéndose de hombros. Debe haber sido un error por parte de tu equipo, pero su historia no cuadraba. La repentina cancelación, el limitado número de personas que conocían la reserva y la conexión del departamento de finanzas con Huxley apuntaban directamente a él. Con las pruebas frente a él, Huxley guardó silencio. No pudo encontrar una excusa convincente para negar su participación. Aunque quería escalar el problema, tenía que concentrarme en el panorama general. La negociación era fundamental para nuestro departamento y el éxito de la empresa. Plantear un conflicto público con Huxley podría poner en peligro la confianza de nuestros clientes. En cambio, me dirigí a él con firmeza. Esta negociación es demasiado importante. Cualquier interferencia adicional por tu parte y no tendré más remedio que escalarlo al presidente Erker.
Tengo pruebas grabadas para respaldarme. Huxley me miró fijamente, pero no respondió. Por el momento, parecía que había retrocedido. Aún así, no podía quitarme de encima la sensación de que no había terminado de causar problemas. Fiel a mis preocupaciones, Huxley hizo su jugada más audaz hasta el momento, en el peor momento posible. Intentó tomar el control de la negociación a pesar de que era mi responsabilidad. Sus acciones causaron el caos y mi equipo tuvo que trabajar más duro que nunca para mantener todo encaminado. A pesar de los obstáculos que creó Huxley, estaba decidido a no dejar que su interferencia arruinara las cosas. Este acuerdo era demasiado importante para la empresa y mi equipo. Me concentré en guiar a mi equipo a través de los desafíos, asegurándome de que nos mantuviéramos profesionales y eficaces. Aunque Huxley había intentado sabotearme, sabía que mantenerme fuerte y mantener mi atención en el trabajo eventualmente expondría su comportamiento a todos, incluido el presidente Erker. Al final, personas como Huxley pueden crear obstáculos temporales, pero no pueden detener a alguien decidido a tener éxito. Mi equipo y yo estábamos listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que podíamos superar cualquier desafío juntos. Ya habíamos superado varios obstáculos, como la repentina cancelación de la sala de hotel y la negociación finalmente se acercaba a su conclusión. Todo parecía estar listo para que los altos ejecutivos finalizaran el contrato al día siguiente, pero temprano esa mañana, Huxley me convocó a su oficina. Su expresión era de satisfacción mientras declaraba: «No puedo confiar en ti con esta importante negociación. Yo me haré cargo de aquí en adelante. No tienes que preocuparte por eso». Estaba confundido y desconcertado. «No entiendo», dije tratando de mantener la calma en mi voz. «¿Qué pasa?» Huxley frunció el ceño con un tono goteando de desdén. «Ese es el problema. ¿Por qué no puedes simplemente seguir las instrucciones de tu jefe? Tienes una opción: ser despedido o aceptarlo. Ya no te necesitamos para este trabajo». Sus palabras me dejaron sin palabras. Mañana era la etapa final de las negociaciones, algo en lo que había trabajado incansablemente desde el principio. Que él apareciera ahora y tomara el control era impactante. No había esperado un arrebato tan emocional y agresivo por parte de Huxley. Mientras estaba allí tratando de procesar sus palabras, Huxley continuó, su expresión cambió a algo casi alegre mientras se burlaba. «Está siendo castigado por eclipsarme». Ahí estaba, sus celos al descubierto. Huxley, que tenía la misma edad que yo, no podía manejar mi éxito. Había estado saboteando mi trabajo en silencio todo el tiempo, pero ahora que estaba a punto de cerrar el trato, decidió actuar abiertamente. Cuando me quedé en silencio, Huxley pareció disfrutarlo. Se reclinó en su silla con una sonrisa de suficiencia y añadió: «Te estás volviendo arrogante solo porque puedes hablar inglés, ¿no es así? Tu currículum muestra que has trabajado en 3 empresas comerciales diferentes, pero adivina qué, tenemos mucha gente aquí que puede hablar inglés tan bien como tú». No fue difícil averiguar cómo había conseguido mi currículum, ya que el jefe de recursos humanos estaba bajo su control. Huxley debió presionarlo para que le mostrara mis datos personales, pero su razonamiento era absurdo. «¿A qué viene todo esto?», pregunté manteniendo mi voz firme a pesar de mi creciente frustración. Huxley se rió entre dientes, claramente divertido por su propia lógica. «Yo también puedo hablar inglés con fluidez, así que no necesitamos tu participación en las negociaciones de mañana». Su idea errónea de que mis habilidades en inglés comercial eran la clave del éxito de la negociación era ridícula. No tenía idea de cuánto más implicaba cerrar un trato de esta magnitud. Aún así, no sentí la necesidad de corregirlo. Si quería tomar el control, que así fuera. No tenía ningún deseo de permanecer en una empresa donde el arduo trabajo y los logros se veían eclipsados por los mezquinos celos y el sabotaje. «He terminado», dije con firmeza. «No tengo ningún apego a una empresa donde mis superiores se atribuyen el mérito de mis esfuerzos. La negociación de mañana es toda tuya, vicepresidente ejecutivo». Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí furioso de la sala de conferencias. Me dirigí al departamento de ventas para empacar mis pertenencias, decidido a dejar atrás este ambiente tóxico. En mi camino, me encontré con Nixon. Inmediatamente notó que algo andaba mal. «Pareces molesto», dijo preocupado. «¿Qué pasó?». Nixon me invitó a su oficina y decidí contárselo todo. Le relaté todas las acciones de Huxley, desde su repetido sabotaje hasta su último intento de apoderarse de las negociaciones. Incluso mencioné los incidentes anteriores como la reserva de hotel cancelada. Mientras hablaba, Nixon escuchó atentamente. Su rostro se volvía más serio con cada detalle. Cuando terminé, cerró los ojos y pareció perdido en sus pensamientos por un momento.
Me preparé para que restara importancia a mis preocupaciones, pero cuando finalmente habló, su tono era pesado de frustración. El vicepresidente ejecutivo Huxley lo ha hecho de nuevo. ¿De nuevo?, pregunté confundido. Nixon no me dio una respuesta directa. En cambio, preguntó, ¿notaste algo inusual en las reuniones ejecutivas? Lo pensé por un momento. Bueno, excepto yo, no había otras personas de mi edad en esas reuniones, dije. Al principio pensé que era porque esos roles suelen ser ocupados por personas mayores, pero ahora que lo pienso, incluso para una empresa comercial de tamaño mediano es extraño. Seguramente. Nixon asintió lentamente. Hay empleados jóvenes capacitados que deberían participar en esas discusiones. Nixon asintió lentamente, su expresión sombría. Exactamente. Huxley tiene la costumbre de mantener alejadas a las personas jóvenes y talentosas de esas reuniones. Déjame explicarte por qué. Según Nixon, Huxley se había unido a la empresa hacía unos 5 años después de que su anterior empleador quebrara. No fue un mérito lo que lo trajo aquí, fue un favor. La ex esposa del presidente había insistido en que se le diera un rol a Huxley, por lo que lo incorporó a regañadientes. Desde entonces, Huxley había estado utilizando su posición para solidificar su poder. Ahora que el presidente se ha vuelto a casar, Huxley sabe que su posición es aún más precaria, explicó Nixon. Se siente amenazado por empleados más jóvenes y capacitados, por lo que ha estado sistemáticamente manteniéndolos fuera de los roles de liderazgo. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿por eso me ha estado apuntando?, pregunté. Nixon esbozó una amarga sonrisa. No iris solo tú. Huxley provenía de una industria completamente diferente y no tiene verdadera experiencia en el comercio. Su apariencia juvenil es su única ventaja. La gente a menudo subestima su edad. Antes de que te unieras, se aseguró de que nadie que pudiera desafiarlo se acercara demasiado al poder. Escuchar esto hizo que todo encajara. Las acciones de Huxley no se trataban solo de mí. Eran parte de un patrón más amplio de inseguridad y manipulación. Explicaba por qué había llegado a tales extremos para sabotearme, pero también me hizo darme cuenta de algo importante. Su miedo a ser eclipsado no era mi problema, era el suyo. Nixon, aprecio que me cuentes esto, dije levantándome, pero no puedo quedarme en una empresa donde se permite que este tipo de comportamiento continúe. Nixon asintió entendiendo mi decisión. Hablaré de esto con el presidente. Huxley no se saldrá con la suya para siempre. Cuando salí de la oficina de Nixon, sentí una mezcla de frustración y alivio. Frustración por tener que dejar atrás un trabajo por el que había trabajado tan duro, pero alivio de que no tendría que lidiar más con el comportamiento tóxico de Huxley. Mi enfoque ahora estaba en seguir adelante y encontrar un lugar donde mis esfuerzos fueran valorados. Huxley tenía la costumbre de hacer afirmaciones audaces sobre atraer a empleados más jóvenes, pero nunca proporcionó ninguna evidencia real para respaldar sus declaraciones. Sin embargo, los ejecutivos experimentados escuchaban asumiendo que sabía de lo que estaba hablando. Con el tiempo, quedó claro que tener compañeros de su edad o más jóvenes a su alrededor amenazaba su posición. En lugar de mejorar sus habilidades u obtener calificaciones a través de capacitación, Huxley eligió la ruta más fácil: eliminar a sus rivales. Creía que al eliminar a otros, sus opiniones tendrían más peso y enfrentarían menos competencia. Los empleados de entre 25 y 35 años, en particular aquellos en roles de supervisión, se convirtieron en sus principales objetivos. Cualquier comportamiento o éxito notable por su parte era recibido con acoso, acusaciones falsas u otras tácticas para obligarlos a salir. Aquellos que valoraban su paz y sus carreras a menudo renunciaban para escapar del ambiente laboral hostil. Esto dejó a la empresa con solo 2 tipos de empleados: el presidente mayor y bien establecido y el personal más joven y fresco que apenas comenzaba sus carreras. Ahora entendía más claramente el comportamiento de Huxley. No era solo un colega tóxico, era un manipulador matón de oficina. Su objetivo principal era mantener su imagen como el ejecutivo más joven y capaz de la sala, incluso si eso significaba socavar a otros. Sus tácticas engañosas a menudo pasaban desapercibidas para el presidente y otros altos mandos, y solo se hacían evidentes cuando las víctimas estaban a punto de irse. Una vez le había mencionado el comportamiento de Huxley al presidente de la empresa, pero desestimó mis preocupaciones. No podía creer que su propio hijo actuara de manera tan mezquina y celosa. Para él era impensable. Después de todo, el presidente había construido la empresa desde cero, transformándola en un competidor feroz en la industria. No podía comprender cómo alguien como Huxley podía priorizar parecer joven e importante sobre la verdadera confianza,
pero yo lo sabía mejor. Había visto de primera mano lo que sucede cuando tal comportamiento se deja sin controlar. En uno de mis trabajos anteriores, los celos y el sabotaje habían pasado desapercibidos hasta que fue demasiado tarde y la empresa se derrumbó. Decidí que era hora de confrontar a Nixon directamente. Vicepresidente ejecutivo Nixon, comencé. ¿Cuáles son sus objetivos para esta empresa? Nixon parecía desconcertado por mi repentina pregunta. Mis objetivos, bueno, espero que podamos seguir aumentando nuestros ingresos y ganancias. El sucesor del presidente también es muy capaz, aunque todavía es un estudiante, respondió. Su tono parecía sugerir que esperaba que pasara por alto las acciones de Huxley y evitara crear problemas. Nixon había estado en la empresa durante mucho tiempo y estaba claro que valoraba la estabilidad por encima del conflicto, pero no podía dejar que el asunto pasara por alto. Tomando una respiración profunda, revelé algo que no le había mencionado a nadie antes, ni siquiera durante mi entrevista de trabajo. ¿Sabe por qué he cambiado de trabajo 3 veces? Nixon asintió. Pregunté. Nixon asintió. Mencionaste que te obligaron a salir debido a los celos. Bueno, eso es desafortunado. Tenemos suerte de haber ganado a alguien tan talentoso como tú. Negu kan lak beza. Esa es solo una parte de la historia, dije. La realidad es que esas 3 empresas ya no existen. Se han dividido, disuelto o ido a la bancarrota. You know, Pran. La expresión de Nixon cambió de calma a asombro. Eso no puede ser cierto, dijo. Cuando hicimos una verificación de antecedentes, esas empresas estaban prosperando. Si no me crees, te animo a que consultes sus sitios web ahora, sugerí. Nixon sacó su teléfono inteligente y comenzó a buscar. Con cada momento que pasaba, su rostro se alarmaba más y más. Tienes toda la razón, dijo en voz baja, pero, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Es simple, expliqué. Las personas que me expulsaron se volvieron más confiadas y comenzaron a repetir sus acciones con otros. Cuando un ciclo como ese continúa, destruye una empresa desde adentro. Una empresa no puede funcionar sin su gente. Si los empleados pierden la confianza y comienzan a irse, la empresa eventualmente colapsará. La expresión de Nixon se volvió seria al absorber mis palabras. Continué, si esta situación con Huxley no se aborda, esta empresa podría enfrentar el mismo destino. El acoso de Huxley puede parecer menor en comparación con lo que he experimentado en el pasado, pero se está convirtiendo en un problema importante. Ya me ha presionado a elegir entre ser degradado o perder mi trabajo. Si renuncio, solo lo animará a repetir este comportamiento con otros. Después de un largo silencio, Nixon finalmente asintió con firmeza. Entiendo tu perspectiva ahora, dijo. Esto no es solo un drama en el lugar de trabajo. Sabotear a la empresa por celos es un problema grave y no me quedaré de brazos cruzados y dejaré que continúe. Sentí una ola de alivio. Con Nixon de mi lado, finalmente había esperanza de cambio. Después de consultar con él sobre los próximos pasos, me dirigí a Recursos Humanos para recuperar el papeleo de renuncia que había preparado anteriormente. Justo cuando me iba, apareció el presidente Erker luciendo desconcertado. ¿Qué está pasando?, preguntó. Huxley, de pie orgullosamente a su lado, declaró, ya me he encargado de la negociación. Emory no participará. ¿Qué quieres decir?, preguntó Erker entrecerrando los ojos. La expresión de Erker se volvió glacial. Se suponía que Emory iba a encargarse de esto. ¿Por qué no está involucrado? Lo despedí ayer, dijo Huxley con una sonrisa de suficiencia. Está bien, yo puedo manejarlo. Puedo hablar inglés y lo único que queda es firmar el contrato. La expresión de Erker se volvió glacial. ¿Revisaste siquiera los documentos de la negociación?, preguntó bruscamente. Los ejecutivos de la otra empresa llegan hoy. ¿Cómo planeas manejar esto sin Emory? Huxley, que había asumido que la negociación era solo una formalidad, de repente entró en pánico. Agarró los documentos y comenzó a hojearlos frenéticamente. Su rostro se puso pálido cuando encontró un detalle crítico que había pasado por alto. El contrato no estaba escrito en inglés, estaba en árabe, el idioma oficial de la empresa de Oriente Medio con la que estábamos tratando. Una hora antes de la negociación, recibí una llamada desesperada de Huxley. Emory, te necesitamos en el hotel ahora mismo, suplicó. Me reí suavemente. Huxley, esto es muy diferente de lo que dijiste ayer. ¿No afirmaste que no me necesitabas? No me di cuenta de que el contrato estaba en árabe. Tartamudeó con voz temblorosa. Bueno, respondí, si hubieras leído los documentos antes, lo habrías sabido. Colgué el teléfono dejándolo lidiar con el desastre que había creado. Algunas lecciones, pensé, se aprenden por las malas.
Muchas personas no pudieron superar los desafíos en nuestro proceso de negociación, pero yo tenía una ventaja única. Mi capacidad para negociar con fluidez en árabe me diferenciaba. Hablar 7 idiomas era una de mis fortalezas y hacer una broma en árabe para aligerar el ambiente era tan fácil como respirar. Si las negociaciones cambiaban al árabe y los altos ejecutivos que confiaban en que éramos confiables solo eran dirigidos en inglés, sería un desastre, se sentirían insultados y el trato fracasaría. Los documentos establecían claramente todos los requisitos y la afirmación de ignorancia de Huxley no era una excusa. Su desesperación era obvia cuando comenzó a acusarme de fraude, afirmando que había ocultado mis habilidades al no enumerarlas todas en mi currículum. No pude evitar reírme. ¿Contratación fraudulenta? ¿En serios? Respondí. No enumerar todas las calificaciones no es fraude. Además, nunca afirmé que solo podía hablar inglés. El tono de Huxley se volvió resentido. Si tuviera esa habilidad, me jactaría de ella, dijo amargamente. Esa es la diferencia entre nosotros, respondí con calma. No necesito jactarme de mis habilidades. No había tiempo para pensar en los celos de Huxley. La negociación era fundamental y sabía que el trato fracasaría si las cosas continuaban como estaban. Huxley, claramente fuera de su alcance, comenzó a gruñir de frustración. Su ira estalló cuando amenazó con renunciar y contárselo a su padre, el presidente de la empresa. Viendo una oportunidad, lo animé. ¿Por qué no llamas a tu padre ahora? Ponlo en altavoz y explícale por qué intentaste sacarme de la negociación. Huxley dudó, pero finalmente hizo lo que le sugerí. En el momento en que comenzó a hablar, supe que había ganado. Su desesperación era evidente y ya podía ver el resultado. Para cuando llegué al hotel 10 minutos tarde, el trato era mío para salvar. Curiosamente, Huxley había memorizado una frase árabe: Emory estará aquí pronto, y seguía repitiéndola para ganar tiempo. Nixon había previsto esta situación y me había reservado una habitación en otro piso, aconsejándome que llegara un poco tarde para darle una lección a Huxley. Cuando me uní a la negociación, usé el humor para romper la tensión. Bromeé sobre las diferencias culturales en la gestión del tiempo entre árabes y estadounidenses, lo que ayudó a que la conversación fluyera. Sin problemas. Una vez que el ambiente se aligeró, el contrato prácticamente se firmó. Cuando despedí a nuestros invitados, solté un profundo suspiro de alivio. El trato fue un éxito y la empresa estaba segura. Huxley, que había estado sentado congelado en la esquina, se desplomó en una silla exhausto por el estrés. El presidente Erker me agradeció por intervenir y se disculpó por el comportamiento de Huxley. Tomaremos medidas disciplinarias en su contra, dijo Erker con firmeza. Huxley permaneció en silencio bajo la mirada fulminante de su padre. De vuelta en la oficina, Erker cumplió su palabra. Te acogí cuando no tenías a dónde ir y así, es como me lo pagas, regañó Erker a Huxley frente al equipo ejecutivo. Es como ser mordido por mi propio perro. Escribe tu carta de renuncia hoy. Puedes quedarte hasta que encuentres otro trabajo, pero si te niegas, serás despedido. No tuviste ningún problema en darle a Emory la misma opción. Huxley, temblando bajo el peso de la ira de su padre, aceptó rápidamente renunciar. Luché por mantener la compostura mientras se apresuraba al Departamento de Recursos Humanos, donde se procesó su renuncia. Reiker se dirigió a todo el equipo. Inmediatamente la semana siguiente, durante la reunión matutina, Reiker se dirigió a todo el equipo. Detalló la mala conducta de Huxley y advirtió que cualquiera que lo hubiera ayudado en su sabotaje enfrentaría consecuencias. Los empleados que a regañadientes habían seguido las órdenes de Huxley fueron transferidos a roles inferiores o renunciaron bajo escrutinio. La empresa también ajustó sus prácticas de contratación, incorporando empleados más experimentados de entre 25 y 35 años. Este cambio positivo permitió que el personal más joven que antes se sentía sofocado prosperara. Eliminar a Huxley de la ecuación revitalizó a la empresa. Sin embargo, Huxley tuvo dificultades para encontrar otro trabajo, enfrentando las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Más tarde, Erker me preguntó algo que había estado en su mente. ¿Por qué no destacaste tu capacidad para hablar 7 idiomas en tu currículum? Es una habilidad tan valiosa. Sonreí y expliqué, para mí no siempre ha sido un beneficio, ha sido más un obstáculo. Cuando era más joven, me apasionaban los idiomas y me volví fluido en 7 cuando me gradué de la universidad. Mi primer trabajo implicaba usar esa habilidad, pero terminó limitando mis oportunidades. Estaba confinado a tareas de interpretación y traducción, incluso cuando quería asumir roles más activos en la negociación. A pesar de saber cómo mejorar los acuerdos,
no me permitían expresar mis opiniones. Cuando solicité un traslado a un puesto más involucrado, mi superior me despidió diciendo que un intérprete solo necesita una boca que funcione, no inteligencia. Mis compañeros de trabajo malinterpretaron mi rol y me guardaron rencor pensando que estaba recibiendo un trato especial. Frustrado, me fui. Continué, este patrón se repitió en mis siguientes 2 trabajos. Mis habilidades lingüísticas me hicieron valioso, pero también atrajeron celos y resentimiento. Para cuando llegué a esta empresa, decidí restarle importancia a mis habilidades lingüísticas durante el proceso de entrevista. Fue Nixon quien me caló de inmediato y se dio cuenta de mi potencial. Parker asintió reflexionando sobre mi historia. Ahora veo por qué era tan importante abordar las acciones de Huxley. Gracias por quedarte con nosotros y ayudar a descubrir estos problemas. Con Huxley fuera, la empresa prosperó. Parker cumplió su promesa de recompensar mis esfuerzos. Al año siguiente, ascendió al rol de presidente de la Junta y Nixon se convirtió en el nuevo presidente. También fui ascendido, pasando de gerente de ventas a vicepresidente ejecutivo. A pesar del ascenso, seguí involucrado en la gestión del departamento de ventas, asegurando que nuestro equipo se mantuviera fuerte e innovador. Ahora mi enfoque está en desarrollar subordinados confiables y crear un ambiente donde diversos talentos puedan crecer. Utilizo mis habilidades lingüísticas no solo por conveniencia, sino para construir puentes entre culturas y expandir nuestro alcance. Creo firmemente que aquellos en puestos de liderazgo tienen la responsabilidad de fomentar el talento y aplico este principio en mi trabajo diario.